Hola, bendiciones. Realmente es una bendición que estés por aquí. Hoy vamos a hablar un poquito bajo el tema el proceso de amar al prójimo. Algo que caracterizó muchísimo a Jesús era esto. Él en todo tiempo y en todo momento nos mandaba a amarnos los unos a los otros. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 35, en donde dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y también ahí mismo en Juan, en su capítulo 15, versículo 17, él dijo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y así podemos encontrar muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos incitan, nos motivan, nos exhortan a amarnos los unos a los otros. Voy a citar uno más que está ubicado en la primera carta de Juan, el cual yo considero que es un versículo como que nos confronta a cada uno sobre el amor a los demás, sobre realmente si estamos amando a Dios a través del amor al prójimo. Y está ubicado en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, y nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, son unas palabras fuertes que están en la Biblia que nos dicen, wow, pero si yo verdaderamente amo a Dios, se supone que ese amor debe estar reflejado con los demás. Pero no todo es tan fácil, no todo es color rosa, porque por ejemplo a un familiar podemos amar fácilmente, a una persona a la cual está con nosotros en muchos momentos de nuestra vida, podemos amar, podemos querer, respetar. Pero a veces hay situaciones difíciles que conllevan un proceso para amar a ese prójimo, el cual puede ser un poquito diferente a nosotros, o que entre esa persona y nosotros hayan sucedido ciertas cosas. Y para poder profundizar un poquito más en este asunto, nos vamos a dirigir a la segunda carta de Pedro, donde ahí encontraremos que verdaderamente hay un proceso para amar a los demás. Verdaderamente, así como para muchos puede ser difícil amarnos a nosotros, ¿sí? Porque cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su manera de ser que puede que no compagine, pero en el Señor se supone que el amor debe llegar a manifestarse, o sea, sin importar la diferencia, porque el Señor nos ama sin importar raza, lenguaje, pensamientos, posiciones, oficios, o sea, el Señor nos ama a todos y quiere que todos nos salvemos al final, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sabemos que ya es decisión de cada quien. Pero lo que te quiero decir es que si estamos en el Señor, se supone que podemos lograr esto a pesar de todo. Y voy a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Leo la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. O sea, aquí el apóstol nos está diciendo algo muy interesante. Es que nos está diciendo es que ya ustedes no son como antes, ya ustedes han huido de esas cosas humanas, de que por algo no te voy a amar, no te voy a querer. Ya ustedes
han huido de eso. Por lo tanto, el versículo 5 nos especifica como los pasos que nosotros debemos de tomar para poder llegar al amor en Jesucristo, para poder vivir verdaderamente lo que es el evangelio de Jesús. Porque dice más adelante que si no lo hacemos así estamos ciegos y no hemos entendido quién nos perdonó a nosotros. O sea, si nosotros no somos capaces de amar a las personas tal y como son, nosotros no hemos entendido lo que Dios ha hecho, gloria a Dios, con cada uno de nosotros. Y voy a desglosar el versículo 5. Dice que con toda diligencia, o sea, nos llama a nosotros a estar dispuestos, a nosotros tener que obrar. No es que las cosas van a suceder porque sí, o sea, te llama a ser diligente, a querer accionar, a decir, ven acá, yo como que quizás estoy sintiendo algo con una persona, lo cual no es correcto, yo me voy a someter al Señor para que esto cambie. Luego dice que a la fe debemos de añadirle virtud, y cuando buscamos la palabra virtud nos dice que es la disposición habitual para hacer el bien. O sea, no solamente que yo esté dispuesto a accionar, sino que la manera que yo quiera accionar sea positiva, sea de bien, no sea de una manera que pueda dañarnos a nosotros o dañar a los demás o dañar nuestros corazones, sino positiva hacia los demás. O sea, que ok, tú estás dispuesto, pero tú necesitas entender que lo que tú vas a hacer es lo correcto. Luego dice que a la virtud debemos de añadir conocimiento. O sea, en el momento en que nos dedicamos a conocer la palabra del Señor, a conocer quién es Dios, a conocer cómo caminó Cristo aquí en la tierra, cómo amó Cristo a pesar de todo aquí en la tierra, eso nos lleva a poder ir sacando todos los pensamientos que podamos tener en nuestras mentes. Luego dice, al conocimiento añadir dominio propio, porque no es solamente que sepamos que hay que perdonar a los demás, no es que solamente, ay, sí, yo quiero perdonarlo y la Biblia lo dice, pero imagínate, hay cosas que no se perdonan, imagínate, o sea, no es solamente saber lo que tú tienes que hacer lo correcto, saber lo que tú tienes que hacer, conocer la palabra de Dios, sino tener dominio propio. Y la definición de dominio propio nos dice que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en lugar de que ellas te controlen a ti. Sabemos que cuando encontramos los frutos del Espíritu Santo en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Hey, mientras tú te vas sumergiendo a Dios, mientras tú estás dispuesto, mientras tú añades a tu vida a hacer el bien, pero añades también el conocimiento, no hacer el bien ciegamente, sino añadiéndole el conocimiento del Señor, el Señor va a obrar en ti, poniendo en ti el fruto del Espíritu Santo, poniendo en ti el dominio propio, poniendo en ti que si puede venir un pensamiento negativo sobre esa persona, tú digas, no, espérate, yo no voy a pensar así, yo tengo que ver qué es lo bueno que tiene esa persona, yo tengo que mirar a esa persona como Dios la está mirando, así como Dios me miró a mí, a pesar de todos mis defectos. Luego dice que al dominio propio añadirle paciencia, porque no es solamente quedarnos ahí como aguantados, como que, ay, yo tengo que amarlo, sí, me voy a controlar, no voy a pensar esto, no voy a decir esto, no voy a accionar en su contra, no voy a responder. No es como quedarnos ahí, es tener la paciencia de saber de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando, porque si lo hizo contigo, ¿por qué no lo puede hacer con el otro? Y para eso la paciencia también es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, podemos tener esto mientras estamos sumergidos en el Señor. Luego dice a la paciencia piedad, y aquí nos dice que la piedad es sinónimo de misericordia. O sea, no solamente vamos sabiendo lo que tenemos que hacer, no solamente vamos controlando nuestra forma de ser, no solamente vamos confiando en el Señor, sino que al confiar en el Señor a través de la paciencia, eso va a traer a nosotros misericordia por los demás, porque decimos como que, wow, quizás esa persona está así en ese momento, quizás esa persona me cuesta amarla, pero el Señor va poniendo misericordia en ti, va diciendo como que, wow, pero quizás ha pasado momentos difíciles, o quizás esto, quizás necesitas que yo ore, que yo interceda, porque el Señor no va a permitir que tú tengas un proceso fuerte para amar a los demás sin una razón. Muchas veces el Señor quiere que tú seas la persona que ore e interceda a favor de eso que está atando a los demás. Así como el Señor va a hacer eso con otras personas, para ti también, porque recuérdense que no somos perfectos. Luego dice que a la piedad se le agrega afecto fraternal. Ya en el afecto fraternal tú te empiezas a interesar más por la persona, tú empiezas a tener cuidado de los demás. Y luego dice que este afecto fraternal, entonces viene el amor. Cuando tú amas a una persona, tú le deseas todo lo bueno.
Cuando tú amas a una persona, a ti no te importa si es un líder mayor que tú no vas a tener celos ministeriales por lo que esa persona aporta. Tú vas a amar a esa persona, tú vas a honrar a esa persona, tú vas a cuidar a esa persona, tú vas a orar por esa persona. Y si esa persona quizás no es parte de un liderazgo, quizás sea un miembro más, un miembro que quizás está ahí para pulirnos, pues nosotros podemos ayudar a través de la oración, pero vamos a tener el amor para hacerlo. Pero todo esto se consigue bajo el Señor y bajo el proceso de nosotros querer. Cuando el enemigo viene y nos hace sentir roces con los demás, con las personas que quizás son diferentes a nosotros o que nos han hecho daño, él lo que busca que nosotros guardemos cosas en nuestros corazones que no vienen del Señor. Pero por eso el Señor te dice que tú tienes que estar dispuesto, que tú tienes que escalar, tú tienes que vivir el proceso de amar, pero tú tienes que decidir amar a los demás. Tú tienes que decidir dar tu paso, portar la esencia del Señor para lograrlo, porque eso es lo que el Señor quiere, que todos estemos unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y el enemigo sabe que cuando el pueblo de Dios está en un mismo sentir, provocan tantas cosas en el mundo espiritual que a él no le conviene. Por eso él siempre está sembrando aquí, sembrando allá y haciéndote creer como que mejor me alejo de la persona antes que quizás orar o cuidar mi corazón. Y mira algo importante que nos dice el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. La palabra ociosos quiere decir no nos dejarán estar inútil ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recuerden que hay un versículo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces aquí nos dice como que, pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, por amor el Señor nos ha purificado y por amor el Señor también puede hacer grandes cosas en los demás. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, para eso nosotros somos siervos de Cristo, para amar a los demás. Por eso que nos conocen de que somos discípulos de Dios. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Para eso fuimos marcados. Dice, y elección. O sea, aquí el apóstol deja claro, tú elegiste seguir al Señor. El Señor te llamó, tú respondiste. Tú elegiste seguir el Evangelio, pues ahora elige también hacerlo parte de tu vida, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, esto me lleva a un versículo que dice, ¿quiénes entrarán al monte santo del Señor? Los limpios de mano y puros de corazón, los que no han elevado su corazón a cosas vanas. O sea, y aquí nos está diciendo que simplemente yo amar a los demás, simplemente yo practicar lo que es el amor al prójimo, me está abriendo la puerta del reino de los cielos. O sea, el versículo 11 es bien claro aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que el enemigo siempre busca sembrar cizaña, que no te entienden, que es diferente a ti, que esa persona te hirió, que esa persona te ofendió, que esa... No, hermanos, vamos a poner los ojos en Jesús y vamos a practicar el amor al prójimo a través de estos pasos que nos habla el apóstol. En el video pasado estuvimos hablando sobre la importancia de congregarnos y escogimos un versículo ubicado en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en donde Jesús habla de perdonar a los demás. Y ahí nosotros veíamos que dice como que si tu hermano peca contra ti, como que lo saque aparte y hables con él. Que si esa persona entiende que quizás ha hecho la cosa mal, te has ganado a ese hermano. Y más abajo nos dice que hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar a los demás. O sea, que una manera de ayudar a los demás es confrontarlo o interceder u orar por esas personas, porque pueden ser personas que quizás están atados, que quizás algo le está impidiendo ser libre en su vida y poder representar y tener el amor de Jesucristo, y por eso quizás actúan así. Y esto me llevaba a recordar la historia de Saúl y David, que en una ocasión David estaba cansado de que Saúl lo persiguiera
Y dice su palabra que aún así él no actuaba en contra de Saúl y que tuvo la oportunidad en sus manos para hacerle daño y que él mejor cortó un pedazo de su manto y fue donde Saúl y le dijo, mira Saúl, si yo hubiese querido herirte, lo hubiese hecho, hubiese tenido todo, porque muchas veces cuando nosotros somos heridos por los demás, cuando nosotros pasamos el proceso, el Señor va a permitir que nosotros tengamos cosas para poder, como quien dice, quitar del medio a los hermanos, pero el Señor va a ver cómo tú actúas, cómo tú te comportas, si tú vas a tener la virtud, la paciencia, la misericordia, para llegar al afecto fraternal, para llegar al amor. A ver si tú vas a tener el dominio propio en ese momento, tu sentimiento, tu mente en el Señor y no en lo que está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte, porque siempre que vamos a tener una batalla para amar a los demás, eso va a traer consigo quizás la oportunidad de nosotros poder hacer muchas cosas en contra de esa persona. Y si son cosas que al final no vienen al caso, que no tienen sentido, que no es por el bien de la congregación ni nada, pues usemos el dominio propio en esos momentos. Ahora no podemos tampoco tolerar el pecado, no se vayan a ese extremo tampoco, ¿ok? Y nada, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que a veces es muy difícil, que hay prójimos que son difíciles de amar, pero confiemos en Dios, oremos por ellos. Tú verás que mientras tú oras por esa persona, tú vas a sentir algo diferente en tu corazón. Piensa en ti, en tu estabilidad. El perdón es un regalo para ti y luego para la otra persona. Como te dije, a través de perdonar a otra persona, tú no sabes si tú estás intercediendo a favor de lo que ataca o ata a esa persona. Así que vamos a someternos al Señor, vamos a cultivar lo que es el amor y vamos a ver cómo mientras oramos, mientras intercedemos, mientras hacemos el bien, añadimos a nuestra fe virtud, el Señor irá poniendo la piedad de nuestra vida, la misericordia, va a ir poniendo el afecto, a fin de llegar a amar a los demás tal como son, como los demás nos tienen que amar a nosotros, con nuestra esencia, nuestra manera de ser. Que Dios te bendiga, hasta una próxima.